Muy bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical o estudio bíblico en este día. Hoy seguimos hablando acerca de cómo leer la Biblia en conmemoración del mes de la Biblia, que es septiembre. Y hoy vamos a tener el tema buscando la enseñanza espiritual. Así que yo le invito por favor a que vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 12, versos 1 al 7, y mantengan su Biblia abierta porque el tema de hoy estará rondando lo que es este pasaje bíblico en específico. Mateo 12, 1 al 7. Nos dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Fin de la cita. Creo que en este punto se encuentra el texto que estamos considerando, buscando la enseñanza espiritual, porque nuestro Señor dice en esta porción, en dos ocasiones: ¿no han leído? ¿No han leído? Y luego él añade: si ustedes hubieran sabido lo que esto significa. El significado tenía un componente muy importante, hablando en el aspecto espiritual. Y el texto que Jesús estaba citando, que dice misericordia quiero, ¿cuál es la otra porción? Ahí bien, el verso 7. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa parte, misericordia quiero y no sacrificio, es una porción de las Escrituras que fue tomada del profeta Oseas en Oseas 6:6. Los fariseos hacían hincapié en la letra, en lo que decía, se enfocaban en lo que decía en los más mínimos detalles, se enfocaban en lo que era, para darles un ejemplo, el sacrificio de los animales, la ofrenda de bueyes, etcétera. Se enfocaban en los puntos más minuciosos, más profundos, más detallistas posible, pero pasaban, y estamos hablando de los fariseos, pasaban por alto la enseñanza espiritual del pasaje. Es decir, buscaban el espíritu de la letra, pero no buscaban la enseñanza espiritual. ¿Y cuál era la enseñanza espiritual en este caso? Misericordia quiero y no sacrificio. Está claro, mis hermanos, que Dios prefiere que nos preocupemos por nuestros semejantes, más bien que por observar cualquier ceremonia de la ley que haga pasar hambre o sed y cause por ellas la muerte a cualquiera
de las criaturas que Él hizo con sus propias manos, el ser humano como tal. Pero los fariseos tenían un problema, y eso nosotros lo vimos hace un tiempo atrás, cuando estábamos estudiando a Marcos, donde los fariseos, y Jesús le pone eso como un ejemplo, acostumbraban a decirle a sus padres, a los padres de los fariseos, ¿verdad?, a sus familias: mira, es corbán todo lo que yo pueda darte a ti como ayuda. ¿Qué quería decir esa palabra corbán? Una palabra que significaba es ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo los fariseos? Es ofrenda a Dios con lo que yo te pueda ayudar. En pocas palabras, con lo que yo te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque tengo que dárselo a Dios. Y hasta ahí llegaba la hipocresía de estos escritores, de estos letrados, de estos intérpretes de la ley, de estas personas, ¿cómo podríamos decirle?, muy intelectuales, muy preparadas en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra de Dios, pero poco prácticos en el día a día, en llevar a la práctica eso que ellos estudiaban. Se enfocaban en aspectos, se podría decir, hasta cierto punto, insignificantes, y dejaban de lado los principios espirituales que esa ley quería enseñarle. Los fariseos deberían haberse olvidado de lo externo de la ley, deberían de haberse enfocado específicamente en qué decía el texto, cuál era el significado espiritual del texto que estaban estudiando en cuestión. Y entonces eso también nos debe de llevar a nosotros a entender que cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nosotros siempre debemos de tratar de extraer el significado espiritual, el principio práctico que podamos aprender de esa porción de las Escrituras que estamos estudiando, para que no caigamos en el error de los escribas y de los fariseos del tiempo de Jesús. Siempre que leamos las Escrituras, debemos de tratar de encontrar allí la enseñanza espiritual. ¿Qué me quiere enseñar esta porción de las Escrituras? ¿Cómo puedo ser edificado a través de esta porción de las Escrituras? Siempre debemos de hacerlo con ese énfasis, con ese anhelo. Es muy importante, mis hermanos, tener en cuenta que esta debe de ser nuestra actitud cuando nosotros leamos las Escrituras, pero no toda Escritura, sino cuando leamos las Escrituras, principalmente aquella porción de las Escrituras que tiene alguna enseñanza histórica, aquella porción de las Escrituras que tiene alguna enseñanza que nosotros podríamos pensar en un momento dado como que, ¿para qué está allí? ¿Qué me puede enseñar eso? ¿De qué forma yo soy edificado en conocer, por ejemplo, que Esther, como vamos a leer hoy, que Esther fue puesta como reina? ¿De qué yo puedo aprender de allí? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita cuando leamos ese capítulo de Esther. Hay una enseñanza espiritual también en los textos históricos. Y es precisamente lo que Jesús está queriendo decirle a los escribas y a los fariseos, o específicamente acá a los fariseos. Estamos en Mateo 12, hermano. Mateo 12, 1 al 7. Eso es precisamente lo que Jesús quiere enseñarles a los fariseos con respecto a los aspectos históricos que encontramos en las Escrituras, específicamente del Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, mira, maestro, mira, están violando el día de reposo porque están comiendo, están arrancando espigas, y eso está prohibido. La ley no prohibía eso. El problema de los fariseos, acuérdense lo que les decía, era que ellos se iban al extremo. La ley prohibía cortar
espigas, porque ese era un trabajo, cortar espigas de trigo. Ese era el alimento principal en aquellos tiempos. Cortar con la hoz, con cuchillo, con hacha, con lo que fuera, eso estaba prohibido en el día de reposo. Pero los fariseos decían que coger el trigo, ya cuando estaba seco, cuando ya estaba se podía comer, y restregarlo con la mano, como hacerlo así, como cuando comemos maní, ¿verdad? Que tiene la cáscara y usted hace así, y le saca la cáscara y se come el maní después de tostado. Así mismo era lo que estaban haciendo los fariseos, pero con el trigo. Estaban en el camino, se encontraron un campo lleno de trigo, arrancaron las espigas, no la cortaron, no estaban violentando el día de reposo, la arrancaban y la restregaban con las manos y se la iban comiendo. Y los fariseos decían que eso estaba prohibido, es decir, se habían ido al extremo, la ley no prohibía eso. Entonces, por esa razón se le acercan a Jesús y le dicen: mira, maestro, están violentando el día de reposo porque están trabajando, están comiendo espigas, están trabajando porque están comiendo espigas el día de reposo. Y el Señor le da una respuesta, una enseñanza tomada de un pasaje histórico de las Escrituras. El Señor le dice de la siguiente forma, eso está ahí en el verso 3, Mateo 12:3. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Verso 4. Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Esta es una de las porciones históricas de las Escrituras que los fariseos deberían de haber leído buscando una enseñanza espiritual. ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿Por qué quedó registrado en las Escrituras? ¿Qué yo puedo aprender de que David con hambre haya entrado al templo y del pan que estaba consagrado haya comido y se lo haya dado a los que andaban con él? ¿Qué podemos aprender de esto? Pero eso no, eso ellos no lo habían aprendido, eso no les interesaba a ellos. Hermano, y algunos de los más maravillosos misterios de la revelación de las Escrituras se entienden mejor a la luz de las historias que nosotros encontramos relatadas en las mismas Escrituras. Tienen una mejor enseñanza que si hubiese sido dada a través de una mera descripción verbal de esa enseñanza y no a través de la historia, a través de la narrativa. Cuando nosotros tenemos una afirmación para explicar una ilustración, esta se expande, esta se vivifica, esta afirmación a través de alguna alegoría, alguna parábola, alguna historia, aunque no sea real. ¿Usted no sabía eso? Por esa razón Jesús usaba mucho de las parábolas. Las parábolas estaban basadas en hechos ciertos, muchas de ellas, pero otros eran enseñanzas, vamos a decir, elaboradas para enseñar un principio práctico, que quizás esa enseñanza no hubiese ocurrido realmente. Y eso es precisamente lo que nosotros nos encontramos aquí en las Escrituras. Para darles un ejemplo, cuando el Señor quiso explicarnos qué es la fe, nos remitió a la historia de la serpiente de bronce. Ustedes han oído hablar de esa historia, de la serpiente de bronce. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en un momento dado, cuando Moisés estaba en el desierto con los israelitas pecaron y entonces salieron unas serpientes, dice, ardientes, unas serpientes venenosas que mordían a los israelitas y eran venenosas y los mataban. Y entonces el Señor le ordenó a Moisés y le dijo: construye una serpiente de bronce, ponle un asta y levántala en un palo a la vista de los israelitas, y cuando los israelitas sean mordidos por la serpiente, ellos miren a la serpiente de bronce que está en el asta y así van a ser sanados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica de eso? Usted dirá, bueno, ¿qué podemos aprender de allí para nosotros?
Y el Señor lo dio. Esa enseñanza práctica. ¿Usted quiere saber dónde está? Vámonos a Juan. Juan capítulo 3. Algo sencillo, mis hermanos, no tan complicado. Juan capítulo 3, ¿lo tienen? Vamos a leer desde el verso 11, la enseñanza en sí está en el 14, pero vamos a leer desde el 11 en adelante hasta el 15. Juan 3:11 dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14, ahí está la enseñanza espiritual. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, dice Jesús, que estaba representando al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que todo aquel que lo mirara, que creyera en él, tuviera vida eterna, no muriera eternamente. En el caso de Moisés y los israelitas morían físicamente, pero en el caso nuestro, esa enseñanza nos dice que es necesario mirar a Cristo para que así seamos librados de la muerte eterna. Y ahí que entonces Jesús vuelve y reafirma verso 16, que es el pasaje más famoso de las Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, así como todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente tenían que mirar a esa serpiente de bronce que había sido puesta en el asta, así también a nosotros se nos muestra con toda claridad una de las explicaciones más maravillosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras en cuanto a esta enseñanza histórica, y es que necesitamos mirar a Cristo para que seamos librados de la condenación eterna, de la mordida de esa serpiente antigua que es Satanás, que a través de las insidias de esa serpiente vino el pecado al hombre y por lo tanto la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, mis hermanos, nosotros nunca debemos despreciar las partes históricas de la palabra de Dios. Quizás usted lee eso en Éxodo y lo lee y pasa por alto eso y dice, pero ¿de qué forma qué yo puedo aprender con esto? Bueno, por eso están las Escrituras, por eso están esas enseñanzas prácticas que podemos extraer de otras porciones de las Escrituras. Y allí está para nosotros. Ahora, si resulta que nosotros no podemos aprender nada de ellas, en un caso hipotético que pudiéramos decir así, entonces debemos de no echarle la culpa a Dios, a su palabra, o pensar, porque eso está aquí, eso no me importa, no me interesa, mejor me voy a un pasaje del Salmo, o a un pasaje de Proverbios que es más bonito, que es más llamativo. No deberíamos de actuar así, sino que deberíamos de decir, esto que yo no entiendo, esto que no estoy extrayéndole una enseñanza espiritual para mi vida, se debe a mi necedad, se debe a mi simplicidad, se debe a mi falta de interés de seguir buscando más adelante el significado espiritual. Y debemos entonces, en ese caso, decirle, Señor, dígnate a iluminar mi mente y a limpiar mi alma, para que yo siempre de tu palabra
de cualquier enseñanza histórica, de cualquier enseñanza que aparentemente no tiene ningún significado para mí, yo puedo extraer su real significado espiritual. Ten misericordia de mí, Señor. Y animarnos, motivarnos, tener una buena disposición a seguir estudiando las Escrituras. Y cuando el Señor responda a esa oración que usted le haga a Él, usted verá que todas y cada una de las partes de la palabra de Dios fueron dadas por inspiración del Señor y por tanto han de sernos de alguna utilidad para nosotros. Todas las Escrituras. Usted se podrá encontrar con algunos pasajes bíblicos que era, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, siga buscando. Ore al Señor. Ore como dice el Salmo 119, 18. ¿Usted sabe cómo dice el Salmo 119, 18? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. No físico, porque lo tenemos abierto, ¿verdad que sí? Abre mis ojos espirituales para que yo vea las maravillas de tu ley. Y esto que acabamos de decir es también cierto con respecto a todos los preceptos ceremoniales que encontramos en las Escrituras. Y nosotros vemos, volviendo aquí entonces de nuevo a Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Estamos allí, Yaceli. Vamos a llamarle Marian ahora. A ver si se identifica. Capítulo 12, Evangelio según San Mateo, desde el verso 1 hasta el 7. Entonces, siguiendo la lectura, verso 3, el Señor dice, verso 5, verso 5, Mateo 12, 5, o no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Fin de la cita. No hay ni un solo precepto en el Antiguo Testamento que no tenga un significado profundo y especial para nosotros. Ahora, en esta época. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos pasar de largo. Para darles un ejemplo, el libro de Levítico, y decir, no puedo leer estos capítulos en este libro, no puedo leer estos capítulos en Números, no puedo leer estos capítulos en Éxodo. Todo eso hablan acerca de las tribus, acerca de sus estandartes, acerca de las etapas en el desierto, acerca de las paradas, acerca del tabernáculo, acerca del mobiliario del tabernáculo, acerca de lo que son los vasos de oro, las tablas, cómo debían de estar preparadas, las basas, las piedras, las piedras preciosas, el azul, púrpura y lino fino. No debemos de decir eso. Lo que tenemos que detenernos un momento y buscar su profundo significado, el verdadero. Al igual que las partes más valiosas y preciosas del tesoro de un rey, esas partes son las más guardadas y difíciles de encontrar, así también ocurre con las Escrituras. En las bibliotecas siempre hay como diferentes lugares donde están los libros, pero hay una en especial, es la biblioteca del Museo Británico en el Reino Unido. En esa biblioteca hay muchos libros que cualquier lector puede tomar cuando desee. Están puestos allí y usted los busca por tema, por el orden en que esté. Hay otros libros que para usted poderlo obtener, usted necesita llenar una tarjeta para usted poderlo hojear. Pero hay algunos otros que no se pueden tomar, no se puede llenar una tarjeta, y la única forma en que usted puede tenerlo en la mano, si usted tiene una orden especial para ir a ese lugar donde está ese libro, porque ni siquiera lo puede sacar y poderlo hojear desde allí, porque están guardados, bienvenida, porque están guardados en cajas cuidadosamente preservadas, hasta están en lugares donde manejan cierta
temperatura para que ese material no se dañe. Entonces, para usted poder tener ese libro, usted necesita agotar un proceso y no todo el mundo. Así, mis hermanos, así como usted ve eso allá en esa biblioteca del Museo Británico, así igualmente, mis hermanos, hay doctrinas preciosas, escogidas de la palabra de Dios, que se encuentran en cajas, como, para darles un ejemplo, el Levítico, que usted dice, oye, pero esto sí es difícil leer Levítico, o el Cantar de los Cantares, que habla tanto de amores, o desde luego, si no nos animamos a perseverar en esas lecturas, pues esos tesoros que se encuentran en esas cajas bien guardadas, de esos libros que le acabo de mencionar, si no nos esforzamos en estudiarlo a profundidad y en perseverar en ella, nunca alcanzaremos esos tesoros que están allí bien guardaditos. Entonces tenemos que saber que no toda lectura de las Escrituras de manera automática van a ser llanas y fáciles de leer. Pero eso no quiere decir que yo no tengo una responsabilidad de esforzarme en que esas lecturas, en hacer esas lecturas para extraer de esas lecturas esa enseñanza espiritual. Las más grandes verdades se encuentran también escondidas, como los tesoros reales, como esos libros que son de altísimo valor y están allí. Entonces, la invitación que nosotros tenemos es que, según vamos leyendo las Escrituras, también la escudriñemos, también profundicemos en ella, también utilicemos de otras ayudas para extraer el significado espiritual de esas Escrituras que no son tan fáciles de leer, pero que tienen enseñanzas espirituales para nosotros. No nos podemos quedar satisfechos con leer acerca de una determinada ceremonia. Por ejemplo, para darles el caso de las ceremonias de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, la ley como Dios se la dio a Moisés, no nos podemos quedar satisfechos con leer acerca de una determinada ceremonia. Vamos a buscar en esa ceremonia su significado espiritual, porque es en eso que consiste la verdadera lectura. Cuando nosotros buscamos el significado espiritual, nosotros no habremos leído realmente hasta que no hayamos alcanzado el verdadero sentido, el espíritu de lo que estamos leyendo. Y eso demanda esfuerzo de nosotros. Nunca delante de Dios vale excusa. Nunca delante de Dios vale ninguna excusa. No, que no leemos, que me canso de leer. No, pues ya, usted es nueva criatura, el Señor le ha dado su espíritu. ¿Acaso usted no puede sobrepasar eso? Usted tiene que tener un esfuerzo consciente de profundizar en los significados que usted encuentra en la lectura de la palabra de Dios. Ocurre exactamente lo mismo, mis hermanos, con los asuntos doctrinales de la palabra de Dios. Hay principios doctrinales que, si yo leo un pasaje bíblico, puedo quedarme sin ningún tipo de entendimiento de qué cosa el Señor me quiere enseñar. O para darle un ejemplo, cuando nosotros leemos la Confesión de Fe de Westminster, que es la que nosotros asumimos como nuestro estandarte, nuestro estándar subordinado a la palabra de Dios. Ahí nos vamos a encontrar en la Confesión de Fe de Westminster quizás terminologías, afirmaciones que están acompañadas de un pasaje y usted dice, pero ¿y este pasaje por qué está aquí? ¿Qué tiene que ver con esa afirmación que está diciendo la Confesión de Fe de Westminster? ¿Por qué lo dice? No nos podemos asumir así, está bien, la confesión lo dice y yo lo creo porque lo dice la confesión. No, yo siempre debo de irme a la palabra. Yo debo de estudiar la palabra y debo de decir, ¿por qué este pasaje está? ¿Es un error o no que esté allí? Si es un error, entonces, óigame, después de 300 años que todavía sigue ese pasaje bíblico allí, habría que desechar la confesión completa. Pero generalmente no es un error.
Se lo estoy dando por un ejemplo. Generalmente es que ese pasaje tiene que ser leído en su contexto, ese pasaje tiene que ser analizado a la luz de los otros pasajes. Pues generalmente la confesión nunca tiene un enunciado con un solo pasaje, tiene varios. Entonces necesita leer ese pasaje a la luz de los otros pasajes para que así entonces usted pueda extraer algún significado espiritual a esa porción de las escrituras, a ese enunciado de la confesión de fe de Westminster. Entonces tenemos que agotar ese proceso, tenemos que esforzarnos. Hay personas que son muy buenas en cuanto a doctrina, ortodoxamente hablando, son personas que creen en la sana doctrina. Sin embargo, el principal uso que hacen de su ortodoxia, las sanas creencias, las sanas enseñanzas, las sanas doctrinas, el único uso que hacen de esas enseñanzas que han recibido es el sentarse y observar al predicador con la intención de encontrar algo que criticar. Y tan pronto el predicador ha pronunciado la primera frase, ya se le juzga como una persona que está fuera de la ortodoxia. Ese hombre no retiene la sana doctrina. Dice cosas muy buenas, pero no es ortodoxo. Estoy convencido de que no lo es. Sus expresiones lo delatan. Entonces utilizan el conocimiento que tienen como un microscopio para agrandar las más minúsculas diferencias que encontramos en las escrituras, o mejor dicho, en la predicación, o en la exposición, o en la enseñanza. Y entonces ahí caen en ese problema en el cual estaban también los fariseos del tiempo de Jesús, que se iban a los detalles, a las cosas minúsculas y dejaban de lado las cosas importantes. Hay personas que pretenden tener un conocimiento exacto de temas teológicos, pero no conocen el verdadero significado de las cosas de Dios. Hay una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero tienen poca praxis de la palabra de Dios. Y eso también es un problema. Nunca estas personas han bebido de las doctrinas de la palabra de Dios, sino que solamente la han absorbido para escupirla en otro. La doctrina de la elección es una cosa, pero saber que Dios nos ha predestinado para buenas obras es otra muy diferente. Porque siempre nos gusta la parte bonita que nos conviene. Ah, Dios me predestinó. ¿Pero para qué? Para que hagamos buenas obras. ¿Usted entiende? ¿Ve cómo va una cosa de la mano con la otra? Es bonito hablar acerca del amor de Cristo. Es bonito hablar, y es correcto, acerca del cielo. Pero esto puede también hacerlo perfectamente una persona que no tenga experiencia personal de ese amor. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros nunca debemos estar satisfechos con poseer una sana doctrina, sino que más bien deberíamos tener esa doctrina grabada en nuestros corazones, no en nuestra mente. Claro que para que llegue al corazón tiene que pasar por la mente, pero no se puede quedar en la mente. Tiene que ser llevada a la praxis, a los sentimientos, a lo que nos mueve, a los que nos motiva. Como dijo alguien, las doctrinas de la gracia son buenas, pero la gracia de las doctrinas es mucho mejor aún. Entonces, tenemos que buscar esa gracia siempre. Y nunca pensar que si nosotros hemos sido instruidos en esas doctrinas, ya con eso basta, ya con eso está bien, ya yo fui enseñado, ya yo lo manejo en la mente, sino que más bien la meta, la parte final de eso que yo he recibido siempre debe de ser sentir ese poder espiritual en mí a causa de esa doctrina que he recibido, que me lleva a actuar, que me lleva a vivir conforme a esas doctrinas.
Si nosotros vamos a llegar a las personas más necesitadas, nosotros necesitamos sentir la presencia de Cristo cuando leemos su palabra. Si no lo hacemos, pues estaremos a media. Recordemos otra vez lo que Cristo dijo acá en Mateo 12, una vez más, verso 5. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Y el verso 6, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Los fariseos, mis hermanos, tenían muy en cuenta las palabras de la ley, pero ellos no supieron discernir que Cristo era el Señor del día de reposo, que Él era el Señor del hombre, que Él era el Señor de todo. Y no lo supieron discernir a pesar de que tenían la palabra de Dios, a pesar de que le estudiaban y la palabra hablaban de Él. Cuando nosotros hayamos aprendido alguna doctrina o precepto o cualquier otra cosa, debemos de pedirle al Señor que nos haga sentir que hay algo más grande que la simple letra impresa, que hay algo muchísimo mejor que la simple apariencia externa de la doctrina o precepto, que hay una persona que es infinitamente mayor que cualquier otra, y a esa persona nosotros le debemos pedirle siempre que esté con nosotros. Debemos de pedirle siempre que esté con nosotros. Pidamos, mis hermanos, que las palabras nos den vida, que las palabras sean vida, que la palabra sea vida para nosotros. Y esta palabra que nosotros leemos no es tan viva, nunca lo estarán, si no es por el poder vivificador del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es lo único que puede marcar la diferencia. Lo único que puede marcar la diferencia cuando leemos las Escrituras. Y debemos de pedirle al Señor. Debemos de pedirle al Señor: abre mis ojos para que contemple la maravilla de tu ley. Nosotros podemos conocer la Biblia de principio a fin y repetir de memoria desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y sin embargo, puede ser un libro muerto y yo podría ser un alma muerta con todo eso que tenga, con todo ese conocimiento que tenga. Entonces nosotros necesitamos eso, mis hermanos, pedirle constantemente al Señor que Él esté presente en nuestra lectura, que esté presente en nuestra lectura, que podamos mirar desde la Biblia a Dios, desde el precepto a aquel que lo cumplió, desde la ley a aquel que la honró, o desde la ira a aquel que la soportó. Que podamos verlo allí, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el sí y el amén. Entonces, cuando nosotros oremos así, empezaremos a leer la Biblia de una manera muy diferente. Él se encuentra conmigo en mi habitación, se inclina sobre mí, señala con su dedo las líneas de la palabra. Puedo ver su mano traspasada. Podré experimentar esa íntima relación con el Señor. Leeré como si estuviera en su presencia. Leeré sabiendo que Él es la sustancia de lo que estoy leyendo, que Él es la prueba de que esto que estoy leyendo es palabra de Dios y que Él mismo la ha escrito, que Él es la conclusión de todas las Escrituras, así como Él es el autor de las mismas. Esta es la única forma de llegar a ser sabios, espiritualmente hablando. Conoceremos la esencia de la Escritura si podemos mantener podemos mantener a Cristo con nosotros cuando la leemos. Y eso será bello, precioso en nosotros. Eso será bello y precioso en nosotros. El sermón que no conduce a Cristo, que no habla de Él de principio a fin, es un tipo de sermón que haría reír a los demonios en el infierno.
dijo alguien. Todo sermón debe de conducir a la persona a Cristo. Pero esto demanda, mis hermanos, de cada uno de nosotros un esfuerzo consciente para que ese sermón que yo estoy recibiendo no esté provocando risa, como dijo ese predicador, que fue Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien dijo esto. Que ese sermón no esté provocando risa en el infierno porque no está haciendo nada en mi vida. Y los demonios bailando allá. Están perdiendo su tiempo en la iglesia. Qué bueno que aparentan religiosos, pero van camino para acá. Preparémosle un lugar para que estén incómodos el resto de su vida. El sermón tiene que producir un cambio, tiene que llevarnos a Cristo, mis hermanos. Yo oro para que eso pueda ocurrir en nuestras vidas, pero usted debe de también aportar su parte. Usted debe de esforzarse en que ese sermón no pase desapercibido en su vida. ¿Qué les parece, mis hermanos? Eso es necesario, eso es importante, eso es primordial. No debemos pensar en leer nuestras Biblias sin tener al Señor delante, sin sentirlo con nosotros. Debemos de hacerlo. El Señor y Maestro de todo lo escrito es Él, y Él será quien haga estas cosas agradables y preciosas para nosotros si nos damos cuenta de que Él está allí, de que Él se encuentra allí. Si no encontramos a Cristo Jesús en las Escrituras, estas Escrituras no nos servirán de mucho. Estas Escrituras no nos servirán de mucho. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor mismo dijo? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? En Juan 5:39, Él nos dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y más adelante Él dijo: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan en ellas tienen la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren obedecer mis mandatos. Ustedes no quieren obedecer mis ordenanzas. Y si esto es así, nuestra búsqueda no vale para nada, porque no vamos a encontrar vida en la palabra del Señor. Si yo no tengo un deseo de obedecer lo que el Señor me habla en su palabra, si siempre estoy poniendo excusas para obedecer lo que el Señor me manda en su palabra, ¿de qué me sirve? Vamos a seguir muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, si no hay un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, como individuos que formamos parte de una comunidad más amplia, si no hay un esfuerzo como individuo de cada uno de nosotros de poner por obra lo que recibimos, de poner en práctica lo que recibimos. Que el Señor nos dé esa gracia, mis hermanos, para que no caigamos en el error de los fariseos de aquel tiempo, que no caigamos en el error de pasar por alto las enseñanzas que encontramos en las Escrituras y pensar que estamos bien. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que pueda haber una disposición genuina a obedecer sus mandatos. Vamos a dejarlo hasta acá, mis hermanos, y vamos a tener un tiempecito por si hay alguna pregunta o inquietud al respecto.